Hola, hola, soy Nena Campaña y hoy me vine aquí a la playita a disfrutar de este hermosísimo sol y a contarles que oí un podcast que dije no puedo dejar de compartirlo con ustedes. Y quiero aprovechar este ratico también para recomendarles una página que ha sido de súper bendición para mi vida y es la página de Aviva Nuestros Corazones. Allí vas a poder encontrar cualquier cantidad de recursos que seguramente te van a ser útil. De hecho, este podcast del cual les quiero hablar está allí en la página y está basado en un libro que se llama Mentira que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Si quieres oír el podcast, pídeme el link que con muchísimo gusto te lo paso. Y bueno, comencemos. Y quiero empezar contándote una pequeña historia que nos narra Nancy sobre la familia Romero. Esta familia adquirió una mascota que el día que la llevaron a casa medía apenas 24 centímetros, pero 8 años después llegó a medir 3 metros y medio y pesar 36 kilos. El 20 de julio de 1993, Sally, que era el nombre de la mascota, se me había olvidado decirte, que la mascota es una serpiente pitón birmana. Bueno, ese día atacó a Derek, de 15 años, que era el hijo de la familia, sofocando al adolescente hasta llevarlo a la muerte. En un momento fatal, la criatura, que se veía inofensiva, quedó expuesta como una bestia mortal. Esta familia ingenua había llevado a su casa lo que ellos pensaron que era una pequeña mascota indefensa, pero de repente resultó ser una destructora. Es una triste y impactante historia que más adelante vamos a ver por qué está incluida en esta narración. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Tenemos que estar constantemente recordándonos que Satanás es un mentiroso. Las cosas que Dios llama pecado, Satanás nos dice que son sanas, divertidas, inocentes, que no son gran cosa, que solamente suplen nuestras necesidades. El pecado tiene una manera de entretenernos, podemos jugar con él, a veces inclusive dormimos con él, nos divertimos con él, pero el hecho es que su naturaleza nunca cambia. El pecado inevitablemente, como la serpiente de la familia Romero, un día se va a levantar para morder y devorar a aquellos con los que ha hecho amistad. Ahora, toma en cuenta que todas las mentiras de Satanás son destructivas, pero las más mortales son las que Satanás nos dice acerca de Dios y acerca del pecado. Satanás siempre va a trabajar para disminuir el carácter y la santidad de Dios y para subestimar la pecaminosidad del pecado. Él quiere que creamos que Dios no es tan santo como realmente es y que el pecado, por supuesto, no es tan malo como realmente es. Me imagino que has visto alguna vez fotografías mejoradas digitalmente. La verdad que yo muchísimas veces he quedado súper asombrada de ver las maravillas que puedan hacer estos programas. Fotos que son horribles, con retoques pueden transformarse en fotos que son realmente espectaculares. Y esto es lo que hace Satanás con el pecado. Lo maquilla y lo arregla y él tiene su manera de hacerlo para que sea muy atractivo. Así que necesitamos saber que maquillar el pecado no puede cambiar su naturaleza esencial. Así como la víbora mortal, la verdadera naturaleza del pecado un día inevitablemente quedará expuesta en nuestras vidas. Vamos a recordar el primer pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comas habrían consecuencias. ¿Se acuerdan cuál era la consecuencia? Le dijo que morirían. Eso lo puedes conseguir en Génesis 2:17. Pero Satanás vino por medio de la serpiente y le dijo a Eva, no te preocupes, no vas a morir. Y le dice que las consecuencias con las que Dios le está diciendo que iban a morir si comieran del árbol, en realidad no eran ciertas. Puedes pecar y salirte con la tuya. Puedes hacer lo que se te venga en gana y no cosecharás las consecuencias. Cuando pecamos usualmente es porque la mayoría de las veces
pensamos que no nos va a pasar nada o simplemente no nos detenemos a considerar el precio. No nos detenemos a darnos cuenta qué va a pasar, como pasó con esa serpiente mortal de la familia Romero, que mientras la alimentaron, mientras jugaron con ella, dejaron que entrara en su hogar pensando que era inofensiva y dócil, y no se dieron cuenta de que algún día esa pitón iba a crecer para convertirse en algo mortal, en una fuerza destructiva. La consecuencia de esa mala e ingenua decisión de llevar a esa serpiente no solo iba a afectar la vida de quienes llevaron la serpiente a casa, sino también de aquellos que ellos amaban. Cuando Eva probó la primera mordida de la fruta, realmente pienso que no se detuvo a pensar en las consecuencias para su vida, en las consecuencias para su matrimonio, para sus hijos, para sus nietos y en general las consecuencias para toda la humanidad. Ella no se detuvo a pensar ni a considerar el precio. Nancy nos narra que cree que Eva es muy similar a nosotras en el aspecto de que Eva no hizo una conexión lo suficientemente rápida entre su decisión y las consecuencias que serían inevitables, ya que Dios le había advertido que habrían consecuencias. Y podemos ver que hay tantas mujeres que han salido en citas amorosas y al final se casan con personas inconversas, y eso es contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Luego vemos que están sufriendo las consecuencias. También podemos ver muchas madres que están batallando con situaciones difíciles. Varias de ellas madres solteras, en muchos casos, son el fruto de algunas decisiones incorrectas. Somos tan propensas a querer tratar con ellas con consejos, darles terapia y soluciones para las consecuencias, sin darnos cuenta que para poder tratar las consecuencias, primero debemos regresar a la raíz, y es que ahí hay una conexión entre las decisiones y la vida que terminamos viviendo. El enemigo nos dice, puedes pecar y salirte con la tuya. Quizás, ahora te pregunto, ¿hay algún asunto en tu vida en la que tal vez has creído esta mentira? Al reflexionar en los problemas que estás viviendo hoy en tu vida, ¿es posible que estés cosechando las consecuencias de las semillas que plantaste años atrás? Escucha, la respuesta para tratar con una cosecha negativa no es solo tratar de seguir cortándolas, porque simplemente van a seguir creciendo. La respuesta es regresar y preguntarte, ¿cuáles fueron las semillas que planté y que fueron malas o buenas semillas? Y entonces arrepentirte de esas malas semillas y de esas malas decisiones. Ahora bien, eso no significa que todas las consecuencias se irán. Esas consecuencias puede ser que se queden como un recordatorio del precio del pecado, pero sí hay gracia a través del arrepentimiento. Si nos volvemos e identificamos cuáles fueron esas decisiones y en arrepentimiento le decimos a Dios que nos perdone y que nos damos cuenta de que nuestro pecado no quedó impune, que no nos salimos con la nuestra con respecto al pecado y que estamos conscientes de que las decisiones que estamos tomando hoy tendrán consecuencias en los años venideros. Y bueno, por ahora, con esto me despido y espero que esto nos pueda llevar a una reflexión.